qué se trata la vida después de la vida. Una cuestión significativa que me parece interesante mencionar es la que tiene que ver con que la muerte, basándome pura y exclusivamente en su etimología, como estertor que expira y se extingue. en sí, el término muerte no es suficiente para explicar el hecho en sí, que luego se manifiesta como concepto y trasciende el concepto para, de hecho, convertirse en o manifestarse o experimentarse como suceso. Pues bien, digo, basándome pura y exclusivamente en la etimología del término muerte, debo afirmar, he aquí lo significativo e interesante, que ese término resulta insignificante ante la contextura de lo que voy a afirmar ahora. La cuestión es que la muerte no existe como tal, por lo tanto, esta palabra, este término, etimológicamente, es metafóricamente como que se da de bruces ante una cuestión contradictoria. Por lo tanto, en mi caso, mi SM lo que me permite a mí precisamente es dar testimonio no en sí de qué es la muerte, sino de qué se trata la vida después de la vida. Cuando uno abandona el cuerpo exánime, esa tendencia supuestamente a la extinción a través de un último extertor, ese último suspiro con tendencia a la supuesta extinción, disipación, se transforma verdaderamente en un suceso que continúa su trayectoria como entidad viva, una identidad o presencialidad álmica netamente inextinguible. Por eso, el término trascendencia tiene mucho más cercanía con la inextinguibilidad del suceso en sí que la etimología netamente de extinción a la que tiende la palabra muerte. Se trata de atestiguar la cualidad inextinguible de nuestra presencialidad álmica en el más allá, al trascender al más allá. Por eso, la cuestión que tiene que ver con la trascendencia versus la muerte, ambos términos se contrastan en un sentido literal, pero netamente, viéndolos en profundidad, en lo que tiene que ver con lo contextual, a lo que se supone eh, aducen, ¿no? A lo que se supone eh, intentan dar una contextura explicativa, semántica, ¿no? Por eso digo entonces bien, el suceso en sí, que tiene que ver con nuestra inextinguibilidad, o más bien la veracidad vívida de la inextinguibilidad o la cualidad inextinguible de nuestra presencialidad álmica, está más emparentada y en cercanía con la palabra trascendencia que con la palabra muerte o la etimología de muerte. ¿Por qué? Porque una tiende a justificar lo que tiende a extinguirse A secas. sin más y se acabó, y la trascendencia está más bien apuntalando una trayectoria que continúa a pesar de precisamente desaparecer de la vista, pero que en otra dimensión continúa existiendo. La trascendencia habla de una trayectoria que no se disipa, de una trayectoria que continúa vigente y por ende viva. Sin embargo, la palabra muerte habla más bien
de algo que concluye y que se convierte de pronto en algo finito. De hecho, justamente de eso se trata mi testimonio. De eso es de lo cual doy testimonio. Esa es la verdad a la cual apelo para fortalecer mi testimonio respecto a la vida después de la vida. Es decir, desde que yo tuve mi SM, después de haber vuelto del más allá, de haber ingresado, de haber regresado del más allá, definitivamente eliminé de mi vocabulario la palabra muerte. Entonces, la suplanté, por así decir, con una palabra mucho más válida, mucho más antítesis de la propia palabra muerte, porque si bien esta, como decías, se da de bruces ante una cuestión contradictoria, la palabra trascendencia, sin embargo, prácticamente es una aproximación más certera de la cuestión, de la veracidad vívida, de la experiencia inmersiva que implica aparecer y desaparecer, trascender, en esto que yo llamo en un acto de transmutación abduccional que permite el ingreso y egreso indistintamente, pero con la misma celeridad de pestañeo y a una nanovelocidad aún superior a esto, entonces que permite ese ingreso o egreso al más allá, a distintas versiones del más allá, de lo que es en sí la heptadimensionalidad de la visualidad en la cual todos estamos inmersos de manera ineludible, como insisto y repito una y otra vez. Por lo tanto, vuelvo también a repetir lo siguiente. La muerte no existe y la palabra, el término en sí, no justifica el suceso y la experiencia verdadera que es la existencia de la vida después de la vida. Esta es solo una de las cuestiones en las cuales se puede estar versando y versando horas y horas. Ahora bien, lo más, en mi caso, como lo diría, lo más peculiar de mi postura ante mi modo de dar testimonio de la verdad y de dar mi testimonio acerca de la vida después de la vida, es que no tengo ni un mínimo ápice de tiempo para entrar en debates estériles y debatir con quienes se supone piensan y según su perspectiva consideran controversial afirmar de manera absoluta que la vida después de la vida es un suceso irrefutable para quienes, como en mi caso, y los miles en todo el mundo, que hemos sido privilegiados y elegidos para vivenciar tal experiencia y retornar aquí para dar luego nuestro testimonio, estamos en la vereda al frente de quienes, desde su negacionismo, apelan a Cuestionar la cuestión simplemente afirmando. definitivamente nadie aún ha regresado de la muerte. Bueno, ese absurdo speech se cae de maduro ante cuestiones como ya con solo nosotros, quienes tenemos SMs de por medio, experiencias cercanas a la muerte, y podemos dar el testimonio de la vida después de la vida a través de ellos, y las experiencias documentadas que tienen que ver con recuerdos de vidas pasadas, ya con esas dos pruebas contundentes, el monólogo absurdo de quienes nos quieren poner en la vereda de los inconsecuentes y que enarbolamos un testimonio caprichoso, por así decir, pues bueno.
de los delirantes, de los locos, los que solo estamos dando entidad a una hipótesis, que como sea que ocurra, de todos modos somos incapaces de lograr revelar el misterio de la funcionalidad del cómo sucede un SM y qué es en sí. Por lo tanto, solo somos crédulos creyentes de una manera de existencia que nos fue infundada, inoculada desde hace miles de años a través de una perspectiva religiosa, espiritual. Una verdad que incluso los ateos la sintetizan entonces para refutarnos diciéndonos, de todos modos, solo Dios sabe, o de todo caso, solo Jesús fue el único que ha resucitado. Pero ¿quién vio, quién fue testigo de tal suceso? ¿No? Y entonces, en todo caso, ¿qué se supone es Dios? Eso son los dos interrogantes a los cuales, en todo caso, yo me remitiría, ¿no? Para profundizar y para ser un buen refutador de alguien que se supone entonces solo está hablando por sí mismo y no está dando testimonio de la verdad. Entonces a los hechos me remito. No me interesa debatir con los escépticos. Me interesa compartir mi experiencia y la verdad como suceso inteligible y verídico con quienes están dispuestos a ir más allá de lo que se supone es el modo correcto de pensar, confiar y sentir fe hacia lo increíble. Y concebir el hecho de que por más increíble que suene y por más increíble que sea un hecho en sí, eso no implica que no sea real. Esa es la verdad a la cual apelo para fortalecer mi testimonio respecto a la vida después de la vida. Es decir, desde que yo tuve mi SM, después de haber vuelto del más allá, de haber ingresado, de haber regresado del más allá, definitivamente eliminé de mi vocabulario la palabra muerte. Entonces, la suplanté, por así decir, con una palabra mucho más válida, mucho más eh, antítesis de la propia palabra muerte, porque si bien esta, como decías, se da de bruces ante una cuestión contradictoria, la palabra trascendencia, sin embargo, prácticamente es una aproximación más certera de la cuestión de la veracidad vívida, de la experiencia inmersiva que implica aparecer y desaparecer, trascender, en esto que yo llamo en un acto de transmutación abducional que permite el ingreso y egreso indistintamente, pero con la misma celeridad de pestañeo y a una nanovelocidad aún superior a esto, entonces que permite ese ingreso o egreso al más allá, a distintas versiones del más allá, de lo que es en sí la heptadimensionalidad de la visualidad en la cual todos estamos inmersos de manera ineludible, como insisto y repito una y otra vez. Por lo tanto, vuelvo también a repetir lo siguiente. La muerte no existe y la palabra, el término en sí, no justifica el suceso y la experiencia verdadera que es la existencia de la vida después de la vida. Esta es solo una de las cuestiones en las cuales se puede estar versando y versando horas y horas. Ahora bien, lo más, en mi caso, como lo diría, lo más peculiar de mi postura ante mi modo de dar testimonio de la verdad y de dar mi testimonio acerca de la vida después de la vida, es que no tengo ni un mínimo ápice de tiempo para entrar en debates estériles y
debatir con quienes se supone piensan y según su perspectiva consideran controversial afirmar de manera absoluta que la vida después de la vida es un suceso irrefutable para quienes, como en mi caso, y los miles en todo el mundo, que hemos sido privilegiados y elegidos para vivenciar tal experiencia y retornar aquí para dar luego nuestro testimonio, estamos en la vereda al frente de quienes apelan a cuestionar la cuestión simplemente afirmando. Definitivamente nadie aún ha regresado de la muerte. Bueno, ese absurdo speech se cae de maduro ante cuestiones que han sido estudiadas y documentadas con creces. Entonces, no vamos a profundizar en ese tema, pero ya con solo nosotros, quienes tenemos SM de por medio, experiencias cercanas a la muerte, y podemos dar el testimonio de la vida después de la vida a través de ello, y las experiencias documentadas que tienen que ver con recuerdos de vidas pasadas, ya con esas dos pruebas contundentes, el monólogo absurdo de quienes nos quieren poner en la vereda de los inconsecuentes y que enarbolamos un testimonio caprichoso, por así decir, pues bueno, un SM no es una alucinación, es el recuerdo vívido de una veracidad vívida más bien, absolutamente contundente e irrefutable para nosotros. En mis libros, en mis trilogías, la que ya está publicada, y en la próxima trilogía que Dios mediante, el unísono y todas las buenas vibras van a permitir que salgan a la luz también, ya, como digo bien, la primera trilogía, ya he dado holgados argumentos con sumos detalles de toda la cuestión de fondo. Y en la próxima trilogía voy a profundizar aún más a fondo la cuestión, con pruebas contundentes. Entonces, es fascinante, estoy abierto a dar todas las respuestas a quienes estén interesados en recibir respuestas precisas, verídicas, desde mi capacidad de revelación que me fue concedida luego de mi SM con un nivel de naturalidad que no tiene absolutamente nada que ver eh, con, con haber pasado mi perspectiva en sí a través de algún sedazo, digamos, de mero expertise en algún tipo de conocimiento específico. No, esto es una sabiduría ancestral que me es posible canalizarla hoy con el nivel de conexión, yo le denomino eso también, el nivel de conexión que con el cual, mejor dicho, retorné y volví a reencarnar en este cuerpo físico en el cual momentáneamente habito. Entonces, ese nivel de conexión es el que a mí me permite hoy afirmar que contamos con un coeficiente séptuple con el cual obviamente nuestra presencialidad álmica está dotada, y es esta presencialidad álmica la cual tiene la cualidad extraordinaria de ser abducida, desaparecer en este estadio de la visualidad y reaparecer en otros de los estadios de la visualidad. Bueno, esto es simple. Creer o no en lo increíble. O simplemente ser terrenales, o como me denomino a mí mismo, ¿no? En este camino místico en el cual estoy hace ya 30 años, o te sentís con los pies sobre la tierra y seguís apegándote a ese discurso de un día tenés que ponerte los ideales en el bolsillo y poner los pies sobre la tierra, o como en mi caso el camino místico que lo he venido haciendo sigilosamente, ¿no? Sentirte y sentir de qué se trata nuestra estadía reencarnatoria acá, habitando y disfrutando el deleite de
caminar con los pies en la luz. Una metáfora fascinante para dejar abiertas las puertas de mi corazón, de mi alma, para ustedes, y comuníquense conmigo, están a su disposición mis libros, dispuesto a charlar con ustedes cuando gusten. Abrazos para todos.